para hablar de todo esto ya lo tenemos en comunicación a Guillermo Pocci. Él es abogado, tributarista. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Acá Natalia, Verónica, los saludamos y queremos saber, ¿no?, un poco para que nos explique si esto es legal o es ilegal. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Bueno, la figura del fideicomiso es legal y en este contexto es una de las alternativas que había para, de alguna manera, administrar esos fondos donados. El fideicomiso tiene la particularidad de que se constituyen para, de alguna manera, separar el patrimonio, separar plata de personas o a veces de sociedades. Entonces, el fideicomiso por sí no tiene ningún aspecto criticable desde el punto de vista de la figura utilizada. Yo lo que veo, Guillermo, es que se está haciendo todo de la mejor manera, o sea, de la manera más transparente, porque de hecho Santi Maratea, cuando dijo a mí me va a corresponder de toda la ganancia un 4% de la recaudación, un 4% o un 5%, lo dice con transparencia. Ahora, el fin de semana se llevó adelante esta especie de afiliación, está bien, como digo yo, en la inscripción para este fideicomiso. Sí, ahí lo que se hizo fue inscribir el fideicomiso en un registro público de comercio. En la capital federal es la IGJ, en las provincias son los registros públicos de comercio de cada una de las provincias. A priori, intentar decir de que porque fue una determinada jurisdicción eso es observable, técnicamente eso no se puede decir, porque de alguna manera no podemos decir que una provincia es legal y otra es legal. Claro, porque ahí se despertó la sospecha, Guillermo, que se haya realizado esta inscripción en Neuquén y no en la provincia de Buenos Aires. El fideicomiso tiene la particularidad de que el que lo constituye es el que se denomina legalmente fiduciante. Al administrador de ese fideicomiso es el fiduciario. Sí, esas son las dos figuras básicas que tienen que estar sí o sí en ese contrato de fideicomiso y después hay que indicar quiénes son los beneficiarios. Acá la situación, decir porque un fideicomiso se constituye en una o en X o en otra provincia, eso levanta sospechas, hay que fundarlo desde el porqué, pero todos los registros públicos de comercio son legales, al igual que la IGJ, y eso no es criticable. Pero para nada, porque además participaron las partes, creo yo, que corresponden. Guillermo, corregime si no, por parte de los escribanos, por un lado, y, o sea, están las partes de acuerdo. O sea, digo, es legal lo que se llevó adelante. No sé cuáles son las cosas que han levantado la sospecha y ha generado tanta polémica, ¿no? Sí, se habló de los porcentajes de remuneración, pero son cuestiones que son apreciaciones subjetivas. Técnicamente la figura del fideicomiso tiene la particularidad que se lo constituyen para administrar y garantizar bienes. Esas dos situaciones acá a priori estarían, sería una de las figuras legales admitidas. Y me parece que es un vehículo ágil el fideicomiso porque con un contrato ya se lo crea al fideicomiso. Usar una fundación, una asociación civil o algún otro ente sería un poco más complejo de alguna manera que lo que es la creación del fideicomiso en sí mismo. Guillermo, si no hubiese hecho la inscripción de este fideicomiso, o sea, con escribanos de índole privado, si lo hubiese hecho de índole público, quizás eso le daría mayor legitimidad ¿o no? El fideicomiso es un contrato. En el caso particular de estos fideicomisos se pueden hacer en el ámbito entre privados, por así decirlo. O público. Después, cuando uno habla de privado o público es la forma o quién termina dando fe de ese acto. En este caso, después lo que pudiesen hacer es Santiago Maratea subir el contrato si está estipulado y ventilarlo y que la gente lo lea y vea si él está haciendo las cosas conforme se lo pidió el fiduciante y
y se allanarían todas las inquietudes. Claro, lo que por ahí generó más duda es que no se hizo en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén. Eso es como que sonaba raro de por qué la lejanía, por qué elegir un lugar distinto a la provincia. Sí, muchas veces en el ámbito societario, si uno puede definir dónde establecer la sociedad por algún X motivo, uno puede desarrollar un negocio en una provincia, inscribir la sociedad en la otra, y eso es legalmente admitido. O sea, donde uno fija el lugar, en el caso de una sociedad, uno fija domicilios donde uno tiene que inscribir a esa sociedad en el registro público de esa provincia, y eso no, que después la provincia haga una actividad en Capital Federal y se me inscribió en Salta, no es ninguna cuestión ilegal tampoco. Puede ser legal, llama la atención elegir un punto diferente, no quita la legalidad, por ahí tienen alguna conveniencia en cuanto a algo puntual que seguramente por eso eligieron que sea una provincia del sur. No fue tan por ahí hay algo burocrático, ¿no? O temas de impuestos. Supongo. A ver, periodísticamente quien lo constituyó eligió la provincia de Neuquén porque dijo que le resultaba más sencillo. Ah, claro. Claro, bueno, quizás por eso, quizás es más... Esa fue la respuesta. Desde el punto de vista tributario, acá hay que ver después cuál es la actividad que va a desarrollar el fideicomiso. En líneas generales, acá no habría una actividad económica que perfeccione hechos imponibles, con lo cual va a ser un mero administrador de fondos, de que va a recibir los fondos para pagarlos. Si no tuviese utilidades el fideicomiso, no pagaría impuesto a las ganancias. Si no presta servicios por sí mismo el fideicomiso, no pagaría un impuesto como el impuesto al valor agregado. Si no desarrolla actividad, no paga ingresos brutos. O sea, después hay que hacer un encuadre fiscal de la figura utilizada, pero pensemos que es mucha plata. La IGJ, Guillermo, ¿la IGJ acciona por oficio? ¿Está accionando por oficio? La IGJ, que interviene, es por oficio. La IGJ es el registro público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por así decirlo. Sí, por eso está actuando. Estará actuando, sí, de oficio, pero a priori no, ir a otra jurisdicción no por sí eso es que sea incorrecto. ¿Puede tener algún problema judicial, por ejemplo, Maratea, con respecto a esta recaudación? Más allá de la polémica, porque si le corresponde o no el porcentaje y que lo haya dicho públicamente, no, yo me voy a quedar con el 4, con el 5%, pero ¿puede llegar a tener algún problema judicial? De alguna manera, si él no cumpliera con el mandamiento de constitución del fideicomiso como administrador, él es responsable. Él, para que la audiencia lo comprenda, él es él hace las veces de un director o de un gerente de una sociedad anónima, una SRL, conforme sea. Es el organismo de administración. Si él no actúa correctamente o hace un fraude, claramente si va a la justicia, alguien hace una denuncia, sí puede tener un problema. Si hace todo correctamente, cumple con el mandato del fideicomiso, se adecua a las normas legales argentinas, no va a tener ningún inconveniente. Claro, exactamente. Mismo para la recaudación, no es que él tiene una obligación a cobrar ese porcentaje, porque en un momento se había hablado de que era obligatorio que él tenga ese porcentaje, sino que se crea el fideicomiso y es obligatorio que él tenga el porcentaje de la recaudación del dinero. Ahí en el contrato de fideicomiso lo que se estableció fue la remuneración en su carácter de fiduciario, y eso es algo que es válido. Después, si es poco o es mucho, es una apreciación subjetiva de cada persona. Pero es su honorario. Después habrá que ver qué contempla el alcance de ese honorario, si incluye todas sus tareas administrativas y de asesores o solo la parte correspondiente a él. O sea, para uno después hacer una apreciación, primero es subjetivo y después lo que uno puede llegar a hacer es un análisis comparativo, pero no es que sea incorrecto. Perfecto, Guillermo, queda clarísimo, pero ahora ya para ir cerrando y aclarar un poco más la situación, ¿se puede
bloquear o se puede detener la recaudación? ¿O hay que esperar a la recaudación, digo, por esta intervención de IGJ? Digo, si en algún momento, ¿no? Para dejar tranquilidad a los hinchas de Independiente, sobre todo, porque, a ver, la campaña que está haciendo Maratea es impresionante, una recaudación millonaria que es imposible que cualquier otro famoso la pueda recaudar. Maratea tiene esa facilidad, me parece a mí que es porque la gente cree, confía en él y le hace los depósitos, por eso él trata de que sea lo más transparente posible. Pero ¿se puede llegar a detener? ¿Puede haber alguna demanda, si se quiere? Estoy hablando de lo judicial, ¿no? Como para que se detenga la colecta. De alguna manera, si se detectara o alguien pudiera demostrar que hay alguna situación observable, sí se pudiese frenar. Al momento no tengo conocimiento que eso esté sucediendo. Claro, perfecto. Bueno, mientras tanto él puede seguir con la acción como corresponde, no habría problema. ¿Qué le llegaría en este caso? ¿Una carta de documento o no? Ella hizo un descargo porque está muy enojado con la devolución y la gente. ¿Viste que Guillermo, la gente es muy dañina, los hinchas de Racing van a la casa, le tiran cosas, lo amenazan. Eso a él lo tiene sin cuidado. Quizás esto le despierta un poquito de ya atención por el lado de Maratea para decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Continúo o no continúo, no? Yo creo que para evitar algún tipo de problema mayor. Y no ensuciar su nombre tampoco. Sí, ahí, o sea, él lo tendrá que definir, pero la figura que se utilizó, el fideicomiso se usa con muchos propósitos. O sea, es una herramienta, es un vehículo que es de la década de los 90 que se creó y en el mundo se lo utiliza mucho. Es muy ágil y tiene infinidad de propósitos. Siempre está oscilando entre la administración de patrimonios y la garantía de patrimonios. Con lo cual, para mí la figura es una figura que en muchos casos se utiliza. Bueno, perfecto. Quedó todo clarísimo, Guillermo. Poch, Guillermo Poch, me suena el apellido Puch, los Puch. No, no tenés nada que ver con los Puch, no. Guillermo. No. Nada que ver, te alejamos. Bueno, muchísimas gracias. Él es abogado, gracias tributarista. Usted, mi compañera diría que es una de las ramas más difíciles que existe, ¿no? Dentro de la abogacía. ¿Es así, Guillermo? No. A ver, dentro del derecho, yo soy contador, pero dentro del derecho tributario tiene su complejidad, no es la única. Está. Hay muchas ramas complejas, claramente. Exacto, bueno, muy bien. Gracias, Guillermo, te mandamos un abrazo enorme. Un saludo y a disposición. Gracias, muchas gracias. La verdad que ha sido, nos ha aclarado un panorama con esto que surgió en las últimas horas sobre la recaudación de Santi Maratea.